Vamos a continuar, hermanos, ahorita. Estamos viendo la adoración, el patrón divino de la adoración que complace a Dios. Para los visitantes ya saben cuáles son los actos de adoración que hacemos aquí. Y ya hemos analizado el canto hace varias semanas. Ahorita ya estamos con la colecta, ya vamos a terminarla. Sabemos que es un poco controvertido. Estamos viendo las dos partes, los análisis. Y en esta ocasión ya vamos a terminarla. Y nos basamos en 1 Corintios 16, 1 y 2, es el texto ancla. Y estamos explicando cuál es el uso de la colecta congregacional. De esta colecta, ¿cuál es el uso? Si es para los inconversos o es nomás para los santos necesitados. Ya el domingo pasado ya vimos todos los argumentos bíblicos para demostrar que es para los santos, pero nos falta analizar 2 Corintios 9:13. 2 Corintios 9:13, ahí está hablando, hermanos, vamos a entrar de lleno a esto. ¿Qué pasó con ese? Vamos a leer ese texto. Dice, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Vamos a analizar este texto porque dicen para todos. Y al decir para todos, entonces dicen, bueno, yo de aquí voy a agarrar para todas las beneficencias como Cáritas, el Padre Infante, etcétera, no importa. Y ya lo demostramos el domingo pasado con todo el análisis de 1 Timoteo 5:16 y Gálatas 6:10, todo el contexto anterior, todo dice para los santos. Entonces eso ya está grabado, va a quedar en el YouTube. Por si acaso lo quieren recordar, ya no me voy a meter con eso. Ahora voy a empezar a analizar 2 Corintios 9:13. Miren, hermanos, ¿qué fue esa colecta? ¿Qué probaron los gentiles ante los cristianos de Jerusalén? ¿Y qué causó ese acto de amor? Ese texto se refiere a las iglesias de Macedonia, de Acaya, y Corinto, que juntaron una colecta para llevarla a los santos necesitados de Jerusalén. Entonces, dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, como está la flechita indicando. Vamos a analizar a qué se refiere. Miren, fíjese bien, hermano, ahí despacito, nos vamos. Dice, la obra de colectar fondos para los santos necesitados en Jerusalén, ¿qué fue? Fue una prueba para las iglesias gentiles. Acuérdense que en Jerusalén de ahí salió todo el Evangelio, salió la iglesia de Cristo y después se fue dispersando por Grecia, por Turquía y entonces pues había gentiles. Entonces hagan de cuenta que los de Jerusalén los iban a poner a prueba, a los gentiles. Entonces dice, fue una prueba para las iglesias gentiles. Acuérdense que en Antioquía ahí estaba también, ¿no?, la iglesia, ahí fue donde se llamaron. Los discípulos se llamaban discípulos y luego ya se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, y por medio de esa obra probaron los gentiles que eran obedientes a los dictámenes del Evangelio en el cual profesaban creer. Ahí le estaban demostrando a los judíos que también los gentiles profesaban el Evangelio, el puro Evangelio de Jesucristo. Dice, ¿esto qué causó en los judíos? Fíjense lo que causó en los de Jerusalén, porque ahí estaban los ancianos, estaba Pedro, estaban todos ahí. Dice, causó que los hermanos judíos en Jerusalén, ¿qué causó? Que glorificaran a Dios. Por eso la ofrenda también es para glorificar a Dios, lo que nosotros damos como colecta, y es un mandamiento, o sea, son los puntos que vimos el domingo pasado. Entonces, dice, viendo la obediencia de los hermanos gentiles al tener comunión con ellos en el tiempo de su gran necesidad, porque había una gran necesidad en ese tiempo. Ahora, acuérdense que cuando veamos la palabra contribución, hermanos, fíjense bien, Diana, contribución quiere decir comunión, quiere decir también la colecta. La colecta, la ofrenda, la contribución, es lo mismo. Ahí dice la palabra contribución, pero la palabra contribución en griego quiere decir koinonía, y es comunión. Otra vez, la palabra contribución es la colecta, es la ofrenda. Y la palabra contribución en griego es koinonía y quiere decir comunión. Nosotros tenemos comunión con los hermanos por medio de la colecta. Así los gentiles de Macedonia, de Acaya, de Corinto tuvieron comunión con los santos
de Jerusalén. Así es como está el análisis. Entonces, por eso les estoy diciendo, ¿qué fue esa colecta? Fue una prueba para las iglesias gentiles. ¿Qué probaron los gentiles ante los cristianos de Jerusalén? Que ellos eran obedientes a todos los dictámenes del Evangelio. ¿Y qué causó ese acto de amor? ¿Qué causó? Que los de Jerusalén glorificaran a Dios. Ese es el objetivo. Y eso es uno de la importancia de la colecta, glorificar a Dios también, porque tenemos comunión unos con otros. Ok, fíjense bien, hermano. Dice, nomás que aquí les voy a decir una cosa. Vamos a ver la otra parte. Ellos, aquí cuando dicen esto, dicen, bueno, nosotros también vamos a ayudar a instituciones benéficas y todo. Pero aquí no eran instituciones benéficas, eran los santos de Jerusalén, ya lo demostramos en todos los textos. Ahorita lo vamos a ver en resumen. Mire, era una sola colecta, David, una sola colecta fue la que se organizó. Dice, aunque hecha por un espacio de tiempo largo, porque estuvieron mandándole a Jerusalén, dice, logró su propósito y ya estuvo hecho, pero fue una sola colecta. Sin embargo, los que quieren estar agarrando del tesoro de la iglesia, dice, los que apoyan que con el tesoro de la iglesia se puede ayudar a los no inconversos y a sus proyectos humanos, no lo hacen una sola vez como Pablo en la ayuda a Jerusalén, sino que continuamente están tomando del tesoro de la iglesia para satisfacer sus necesidades creadas por ellos. Entonces, ese acto fue una sola vez, no se repite. Entonces, ese es el análisis. Ahora, pasamos a esto, miren. Ahora vamos a ver lo que dicen las letras, las palabras. La palabra contribución en este versículo es del vocablo griego koinonía, que significa comunión. Ese dinero o contribución para los santos necesitados, ¿qué fue? Una expresión de contribución, de comunión de parte de las iglesias gentiles. Ellas tuvieron en común las necesidades de otros y repartieron de sus bienes, considerando sus bienes no propios de ellos, como si fueran de egoístas, sino de todos. Ese es el asunto, hermanos. Ahora, lo que dice la palabra liberalidad, la palabra liberalidad es generosidad, por eso dar generosamente, por eso ya vimos el análisis de cómo debemos dar, a regañadientes no, o sea, debemos dar con gozo, lo que proponga nuestro corazón, con generosidad o liberalidad, o sea, lo más que puedas dar, ¿verdad? La palabra generosidad en otras versiones es liberalidad. En el texto griego la palabra es aplotes, que significa sinceridad o sencillez de pensamiento. Representa la virtud de estar libre de hipocresía y simulación. Vamos más al ratito vamos a analizar cómo debemos dar, la importancia de dar, ahorita la analizamos. Bueno, liberalidad de vuestra contribución quiere decir la sinceridad de vuestra comunión. Su comunión se expresó en una contribución monetaria y su sinceridad en la liberalidad de contribución. Ese es en pocas palabras. Miren, fíjense, hermanos, cuando dice ahí está la confusión. Estamos viendo los análisis de por qué unos dicen que esto se debe dar a los inconversos también, o que nomás es para los santos necesitados. En este punto vamos a ver que la palabra ellos y para todos, y lo vamos a analizar en la diapositiva siguiente, se refieren a la benevolencia de la iglesia en Corinto, como también a las de Galacia y de Macedonia. Dice, para los santos necesitados en Jerusalén y en general a cualquier caso de la benevolencia para santos de otros lugares. Cuando dice, para ellos, se refería a los santos de Jerusalén, y para todos se refiere a los santos de otros lugares. Ese es el análisis. Entonces, ese es el punto. Entonces ya quedamos que la palabra, ahí viene la palabra contribución, que quiere decir koinonía y quiere decir comunión. Los gentiles tuvieron comunión con los de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, seguimos con este análisis. Lo dice, la ofrenda no puede recolectarse según la sabiduría humana. Nosotros no podemos recolectar ofrenda si no está de acuerdo con el canon sagrado, que es 1 Corintios 16, 1 y 2, que hagamos rifas, que hagamos tamales para recolectar dinero para la ofrenda. Eso no. O sea, la ofrenda está establecida como un mandamiento y es cada primer día de la semana, repito. 1 Corintios 16, 1 y 2 está hablando del día, primer día de la semana.
Para que sepan los visitantes, aquí no se da colecta el miércoles o cada vez que hay una reunión. Aquí nomás es por mandamiento. Acuérdense que hay 3 maneras de interpretar la Biblia. Por mandamiento general, por la otra por la inferencia necesaria y por el ejemplo apostólico. Este de dar para los visitantes es un mandamiento porque dice como ordené en las iglesias de Galacia. Ahí está hablando el apóstol Pablo, y cuando dice ordené quiere decir mandamiento. Entonces este es un mandamiento y él está diciendo el día. El único problema es que casi no se toca el tema del uso de la ofrenda. Normalmente en todas las enseñanzas pues nomás se van diciendo, no, pues cada primer día de la semana, es un mandamiento. Pero el uso, eso es lo que estamos enfocando nosotros y haciendo énfasis. El uso de la colecta, dice 2 de Corintios 9:13, otra vez, lo voy a leer. Dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí tengan cuidado, porque si tú dices para todos, bueno, pero no, hay que analizarlo. O sea, por eso les digo, hay que analizar el contexto. A ver, hermano. Cuando dice todos, es que está queriendo Pablo a la iglesia. Debe entenderse eso, que está hablando a la iglesia, entonces tiene que considerarse que es para todos. Correcto, muy bien, hermano. O sea, cuando se refiere, como dice el hermano Toño, para todos, porque Pablo está refiriéndose a la iglesia. Sí, cuando Pablo está hablando o dice que contribuyeron y que aportaron en una sola ocasión, pues solamente era por la urgencia, la necesidad primordial, no había una ordenanza. Pero lo que Pablo está diciendo en el versículo 8, de ahí la segunda de los Corintios, es de que se debe de ofrendar ampliamente, con toda disposición. Y la ofrenda dice, y ahí corta Pablo, dice, para toda buena obra, para lo que se quiera pensar, para eso es la ofrenda, para toda buena obra. Muy bien explicado. A ver, Diana. Hermano, en caso de que hubiera una necesidad para una persona cercana a la iglesia, pero que no es convertida, ¿se le podría ayudar por una única ocasión? Si la No, mira, ya les he dicho, nosotros como individuos podemos ayudar al prójimo, ya se los dije el domingo pasado. Nos dice el buen samaritano, acuérdate. Tú como individuo le puedes ayudar al prójimo. El prójimo es el vecino, es un musulmán, es un asiático, aunque no sea de la iglesia de Cristo. Tú como individuo, ¿ves? Pero con el fondo de la iglesia, con el tesoro de la iglesia, es para el trabajo de la iglesia, ¿ves? Entonces, y tampoco si puedes poner a votación, o no, porque mira, ¿cuál es el gobierno? Porque dices tú, bueno, vamos a ver qué opinamos entre todos. Tengan cuidado, porque la doctrina tiene 0 tolerancia. El único que puede cambiar la doctrina no son los ancianos, ni decir, bueno, vamos a votar, sí le vamos a dar, sino que eso ya está dado por Cristo, porque Cristo es el dador de leyes. No podemos cambiar lo que ya dijo Cristo, ¿ves? Entonces, y aparte, el reino de Cristo es la iglesia. Nosotros tenemos un sistema monárquico, porque Cristo es el rey, no es democrático. En cuanto a doctrina, podemos tener diferentes opiniones en cuanto a cosas materiales, pero en doctrina no podemos cambiarla, ¿ves? Entonces hay que, pues, ok, tú traes dinero, ayúdale, ¿verdad? Ese es el asunto. Porque entonces se puede dar a conocer el asunto a la iglesia, pero para que individualmente se sí, pueda... sí, por eso oramos por la necesidad. Y aparte, acuérdate que ya les di el ejemplo del soldado. Acuérdate que lo vimos la otra semana. Sabía que ibas a regresar, que debes ayudar a tu prójimo. Es de los mandamientos más importantes. Acuérdate que son 2 mandamientos generales importantísimos que dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es tu vecino, y eso lo tenemos que cumplir, ¿ves? Nosotros como individuos, pero con el tesoro de la iglesia, porque es para el trabajo de la iglesia, y el trabajo de la iglesia son el evangelismo, la edificación, y qué más, y la benevolencia para los santos. Entonces, por eso ahorita estamos analizando lo que es el más problemático asunto de este tema, que es el uso de esta colecta, Diana. Ok, mira, fíjate bien, dice, pero, fíjense los poquitos que están ahí, dice, pero, no dice 2 de Corintios 9:13 que la contribución es para todos. Otra vez vamos a reforzar esa duda. Sí, pero la palabra contribución es la palabra koinonía.
que significa comunión. Entonces, fíjate bien, koinonía es la misma palabra que se usa con respecto a la cena del Señor. Koinonía es la misma palabra, porque dice la copa de bendición, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Koinonía se aplica también a eso, ¿ves? A la cena del Señor, porque ahí está el texto, dice en 1 Corintios 10, 16, dice la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y así la ofrenda, ¿ves? Y luego dice, la ofrenda entonces para los santos pobres es comunión con ellos, a fin de cuentas, es comunión, porque de ahí lo sacamos del texto, del griego, ¿ves? Entonces, fíjate bien, vamos a terminar ya para terminar aquí, dice, cuando dice ellos se refiere a los santos de Jerusalén, y cuando dice otros, se refiere a los santos de otros lugares, y como dijo el hermano Antonio, el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia, por eso dice a todos, ¿verdad, hermano? Es lo que acaba de usted decir, ya está grabado. Entonces, dice, el dinero, aquí vamos, es muy importante porque dice, el dinero se lleva o se envía directamente a los recipientes, así lo hicieron ellos directamente, y Pablo aplica a los corintios que cada iglesia debería escoger su propio mensajero. En este punto estamos hablando de que debe ser lo más honrado, por eso hay tesorero, lo último que voy a decir, hay tesorero porque se requiere honradez y se requiere que otro compañero también cuente la ofrenda, y ahí están los textos, 2 Corintios 8, 20 y 21. Continuamos. Fíjense bien, vamos a entrar ahora. A ver, pónganse bien listos aquí, porque este es un resumen. Ya estoy dando resúmenes. No sé si alcanzan a ver ahí, están los ojitos. Al lado izquierdo, dice, miren hermanos, aquí vamos a ver un timeline o una línea de tiempo de los eventos hasta el año 57 después de Cristo. Desde la Pascua, en el lado izquierdo, abajito, ahí empezó la Pascua. Y esa Pascua fue durante el año 33. Ahí está la cruz, una crucecita ahí que significa que en ese año, el 33, ahí murió Cristo, y luego dice 3 días. Si se fijan, está la cruz, 3 días, y luego ven ustedes una tumba ahí, está echando luz ahí. Entonces, fue muerto, fue sepultado y resucitó. Y ahí está en 3 días, ¿sí? A los 3 días. Y ahí tiene los textos, que ese es otro tema, para reforzarlos, en donde dice eso. Mire, después de que está el foquito de la resurrección, viene otra línea roja, que dice 40 días. En esos 40 días, hermanos, después de que resucitó, apareció a más de 500 hermanos a la vez, Cristo. Entonces, en 1 Corintios 15, 5 al 8, no lo voy a leer. Entonces, ahí se apareció, y anduvo apareciéndose por 40 días. Y luego, hermanos, ahí a los 40 días ascendió. Fíjate bien esa grafiquita, ahí la traen ustedes, no traía pocas hojas. Ascendió. Ahí dice ascensión. A los 40 días ascendió. Pero les dejó la orden, porque nomás eran 11 apóstoles y se habían suicidado Judas Iscariote. Entonces, pues tienen que estar completos, les falta uno. Y ahí en esos 40 días, póngale como el 45º día, se seleccionó a Matías para que fueran 12. Y entonces de ahí les dijo, y se me van al aposento alto. A los 10 días, ahí dice, entonces llegó el Espíritu Santo. Entonces son 50 días después de la resurrección, inició la iglesia de Cristo. Dice bien, 50 días después de que resucitó, inició la iglesia de Cristo. Ahí bajó la llegada del Espíritu Santo para los visitantes. El bautismo con el Espíritu Santo fue nomás para los apóstoles, no para todos los 120 que estaban ahí, y nomás para Cornelio, para esos dos grupos. Entonces, ahorita hay bautismo, recibió el bautismo, fueron ungidos y les da el bautismo del Espíritu Santo. No, ahorita tenemos el bautismo que nos habla en Romanos, o sea, el único bautismo que tenemos, y no recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nomás el don del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, independientemente, allá arribita que ustedes ven unas así palomitas así, no sé qué son amarillas, ahí están las profecías, ese es otro tema. Ahí estamos viendo cómo se cumplieron las profecías, para que vean en otro estudio cómo nos vamos a apoyar eso. Pero lo que nos importa a nosotros, hermanos, es la sistematización de la colecta de la Iglesia de Cristo en línea de tiempo. Mire, fíjese bien, pongan atención, del año 33
al 57, ahí, ¿qué eventos ocurrieron? Mire, en el año 38 fue la conversión del primer gentil, que fue Cornelio. Fue Cornelio. En el año 38, de memoria, en el año 38, como en el año 39 más o menos, ahí inició Pablo. Fue convertido Pablo. Y en el año 42, ahí fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y luego después, si se fijan a la derecha del 42 que está ahí dice, del 48 al 56, se hicieron los viajes, no misioneros, porque nosotros no es una misión, ni modo que digan la misión de la Sierra Ventana. Es un término católico y debemos que hablar de acuerdo con los oráculos de Dios, primero de Pedro 4:11. Entonces, ahí se iniciaron los viajes evangelísticos de Pablo. ¿Ves? Entonces, ahí son los viajes evangelísticos de Pablo del 48 al 56. Y ahí se escribieron ya las cartas. Por eso, en el año 57, Pablo sistematizó que así se diera como está aquí. ¿Ves? Cada primer día de la semana. De ahí hasta que Cristo venga, va a ser este método. Pero del 33, del 57 para atrás. Entonces, ¿qué había ahí? Acuérdense, repito, ya finalmente, el Evangelio, el canon completo, la Biblia, se terminó como en el año 90 al 100 por ahí. Pero como iba transcurriendo, todavía no teníamos todo, todavía no se tenía todo. Por eso había dones espirituales, había mujeres que predicaban y pasaban al frente y se hacía un problema, hasta que Pablo llegó y dejó las regulaciones. Casi nadie quiere ver eso, y entonces ellos agarran de lo que está para atrás, te dicen, ok, si ahí dice que vendían las casas, o entonces tú vendes tu casa, pues ahí te dice, pero ese no era el objetivo. Que ahorita lo apliques ahorita y dices, pues yo tengo que vender. Yo tengo un pariente que vendió y se quedó sin nada. Y ahorita ya ni es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Así era la ofrenda, porque decía, pues, así como el apóstol Pablo, como el apóstol, los apóstoles, llégale todo a sus pies y ellos que la distribuyan. ¿Ves? Y así se abusaba. ¿Ves? Pero Pablo dijo, no, ya no quiero problemas, ya no quiero mujeres que vengan a hablar en frente de varones, donde hay audiencia mixta, que silencio de la mujer en la asamblea, etc. Entonces, hizo todas las regulaciones, cómo orar, porque las mujeres oraban en frente de los varones. Entonces, todas esas regulaciones las tenemos que ver, ¿ves? Por eso se sistematizó desde el año 57 y así estamos. Entonces, hermanos, fíjese bien, dice Hechos 2:47, en eso se basan algunos. Ese texto lo usan para decir que debemos a los inconversos, porque dice todo. Entonces dicen que por eso la colecta es también para los incrédulos. Sin embargo, lo de Hechos 2:47 ocurrió antes de que Pablo sistematizara la colecta, que se les quede bien claro, sistematizar la colecta. Este método, así va. Ok, hermanos, entonces, así vamos. Y sistematizar la colecta quiere decir que es un mandamiento, de memoria, es un mandamiento, es el domingo y es para los santos, 3 puntos. O es un mandamiento, es el domingo y es para los santos. Entonces así quedamos. Vámonos, dice, mira, hay hermanos que piensan diferente, por eso yo estoy analizando las dos partes. Mira, dice, hay un libro que se llama Verdad acerca de la ofrenda. Ahí dice que en la página 39 dice, la ofrenda deberá estar también dispuesta para ayudas de benevolencia a personas que aún no se han convertido al cristianismo, lo que me decías tú, Diana. Entonces dice, pero que la iglesia tiene oportunidad de servir a Dios a través de ellos. Dios hace salir el sol sobre justos y injustos. ¿Es el argumento que da? No, pues el sol sale para todos, también sale para los musulmanes, para los chinos, ¿verdad? Entonces dice, nos manda a hacer el bien a todos, y menciona Gálatas 6:10, pero ya lo analizamos, Gálatas 6:10 y los 9 versículos de atrás, ya los analizamos, que son exhortaciones espirituales individuales, no habla de colecta. Texto sin contexto es puro pretexto. Entonces no podemos hablar porque lo leemos en español, es para todos y everybody, vámonos. Entonces no, léele el contexto, ¿ves? Porque el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Tienes que analizar los demás textos, porque si no, nos vamos como los de la fe sola. Los de la fe sola hay un texto que dice, y crees tú y todos serán salvos. Entonces, ¿para qué nos bautizamos?
¿Ves? Entonces hay veces que si nomás agarramos ese pedacito, el carcelero de Filipos también dice que creyó y se salvó, pero síguele para abajo, se bautizó. ¿Ves? Entonces tenemos que leer con todo el contexto, hermanos. Entonces ya quedó. Y dice, y luego sigue diciendo, existen muchas iglesias defraudadas por personas oportunistas que solo buscan un beneficio económico a cuesta de mentiras. Por esa razón, la iglesia debe ser más lista, analizar con más cuidado aquellas benevolencias que se estarán otorgando a los inconversos. Entonces, como dijiste ahorita, Diana, no, pues hay que ver a quién se le va a dar. Ok, vamos a ponerlo a votación. Pues no, porque aquí nosotros no somos una organización democrática, somos una organización monárquica, porque Cristo es la cabeza, Él es el rey, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces dice, y está analizando Él, dice, no, más que hay que ponernos listos. Pero, como individuos, ya les dije, ya lo vimos hace domingos, como individuos debemos apoyar al inconverso o a cualquier prójimo, como individuo. Entonces, más nunca prohibir este hermoso acto de misericordia, dice la persona. Entonces, ese es el punto, hermanos, y ellos vamos a analizarlos, fíjense donde dicen el lado izquierdo, ellos creen tener soporte en los versículos que ya analizamos, en los pasajes. En 2 Corintios 9:13, Santiago 1:27, Gálatas 6:10 y Hechos 2:47. Pero, si vamos a tomarlos así como lo leemos, pues tendríamos que hacer el análisis, como ya lo hemos hecho. Y en cambio, la benevolencia acá, como la damos nosotros, 1 Timoteo 5:16. ¿Qué les dije en 1 Timoteo 5:16? ¿Qué nos enseña 1 Timoteo 5:16? Nos enseña lo de la viuda, que hay restricciones con la colecta. Acuérdense que a las viudas que realmente fueran cristianas y ahí sí se les diera, pero si no son, no puedes agarrar, entonces ya está poniendo una limitación a la colecta el apóstol Pablo, ¿ves? Y aparte que ahí nos está enseñando que tenemos que entender cuál es la responsabilidad individual y la responsabilidad congregacional. Por ejemplo, las iglesias no se bautizan y el individuo sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ok, amigos, entonces ahí vamos. ¿Cuánto me falta? Un cuarto. Mira, vamos a bajar un poquito al análisis y vamos a ver los diferentes tipos de donadores de ofrenda. Mire, hay hermanos que dan poco. ¿Por qué lo dan? ¿Por qué dan poco? Por avaricia y codicia. Pero se dañan a sí mismos, porque la avaricia es pecado. Dice Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Egoísta al no dar, es egoísta al no dar, pero se lastima a sí mismo. Entonces, y aparte que hay términos de la colecta que dicen que dar con generosidad, de corazón. ¿Qué más? A ver, de memoria, ya te lo deben de saber. O sea, en el 1 Corintios 16, a ver, dilo. No por tristeza ni con dolor. Que debe ser con generosidad. Con generosidad. Lo repetimos cada día en la oración cuando pasan los hermanos. Pongan mucha atención cuando los hermanos están orando por la colecta, cuando el hermano Toño está explicando perfectamente lo que es la cena, porque esas son las bases de nosotros. Esos son los actos de adoración para los visitantes. Lo que cuando nosotros pasamos aquí a cumplir, hay 5 actos, fíjense bien, los 5 actos. 2 de ellos es la ofrenda y la colecta. Y eso, cuando pasen ahorita los hermanos, ellos van a repetir lo que estamos aquí diciendo. Ok, entonces ahí tenemos ese punto. El otro punto, hermanos, son los que dan a regañadientes. Como que dice, solo por un sentido de obligación o deber, no, pues que porque tengo que dar. Esa es a regañadientes. O la otra es por compulsión, que te obliguen. Y luego le dice, si se hace a regañadientes, no importa. Fíjate, si se hace a regañadientes, no importa que tú des 1000 o más, porque lo hiciste a regañadientes. Entonces, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tal dar puede beneficiar a otros, pero no se beneficia a uno mismo. Porque, ¿qué dijo Jesucristo? Es mejor dar que recibir. Entonces, ese es el punto, hermanos. Y el último aquí es los que dan bien. Ahorita lo estaba diciendo Hugo, dice sacrificialmente. Los que dan bien es sacrificialmente. Dice, en grande prueba de tribulación y en grande prueba de tribulación. En 2 Corintios, acuérdense que los de Macedonia eran bien pobrecitos, hermano. Pero ellos se anotaron.
y querían dar. Entonces ellos se sacrificaron, por eso es sacrificialmente, no lo que te sobre. Estamos hablando de la ofrenda, no lo que te sobre. Eso es lo que es. Y lo dice gozosamente. Dice, abundaban en riquezas de su generosidad. Los macedonios, era un pueblo, una iglesia muy pobre, hermanos, pero abundaban en riquezas de su generosidad. Libremente, dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, es alegremente, libremente. Los de Macedonia, ahí nos está diciendo el apóstol Pablo, persistentemente, porque ellos rogaban que les dieran oportunidad de ayudar a los demás hermanos. ¿Ves? Quienes se entregan primero al Señor, ellos primero se entregaron al Señor, los de Macedonia, ¿ves? Y luego dice, se dieron primero al Señor. Tal dar es indicativo de la gracia de Dios, obrando tanto en el que da como en el que recibe. Entonces, ese es el texto, hermanos, y esos son los puntos. Otra vez, los diferentes tipos de donadores que tenemos en la iglesia de Cristo son los que dan poco, los que dan a regañadientes y los que dan bien, de acuerdo al pasaje bíblico que nos está ordenando el apóstol Pablo. También hay que tomar en cuenta, hermano, como lo dice ahí mismo en el 16.1, ¿sí? Que también 16.1 y 2, que lo debemos de separar antes de llegar, porque a veces el mensaje que nos dan nos hace dar más o nos hace dar menos. Esa es la planeación. No es correcto. Exacto. Eso que estaba diciendo es lo que repite mucho el hermano Toño, es la planeación. Tenemos que planear desde que antes de que salimos, ya nos vestimos y todo. Bueno, voy a separar esto, cada quien, ¿verdad? Entonces es importante eso que usted dice, la planeación, la importancia de dar apropiadamente. Un poquito esto, dice, Dios bendice al dador, más bienaventurado es dar que recibir. Se debe ayudar a los necesitados porque más bienaventurado es dar que recibir. Y el Señor bendice a los que dan. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y la gracia de Dios está hablando en aquellos que dan. La gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Dar bendice más al que da que al que recibe. Entonces esos son poquitos puntos. Dios ama al que da con alegría. Pues ya lo vimos eso, ya lo hemos repetido. ¿Ves? Dar con alegría hace que uno sea receptor del cuidado y el amor de Dios. Si damos con alegría, no a regañadientes. Ese es el punto, hermanos. Y la otra fácil, Dios provee semillas para el sembrador. Los que siembran generosamente, generosamente cosecharán. Dar generosamente será bendecido para dar aún más generosamente. Entonces ese es el punto. Pero hermanos, ¿cómo vamos a convertirnos? Porque nosotros también tenemos que apoyar a la iglesia, al trabajo de la iglesia. Y se apoya a nosotros pues con la ofrenda. Ahí tenemos muchos gastos aquí. Hay que pagar a los evangelistas, hay que el mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero vamos a dar, ¿cómo vamos a convertirnos en mejores donadores de la colecta del domingo? Miren, hermanos, hay diferentes formas de dar. Hay unos que no tienen dinero, pero fíjese, dar, esto no sé si se lo sabía, no se limita al dinero. Para la colecta sí, pero también dar a Dios significa otra cosa. Dios puede capacitarnos para dar de otras maneras. Primera de Pedro 4:10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, nuestros talentos para enseñar o servir. Si yo sé, por ejemplo, hacer estos tipos de trabajos y se los puedo presentar aquí, pues voy a dar sobre mis horas hombre. Para hacer un estudio de esto se requieren muchas horas hombre. Entonces, si no tengo dinero mucho, yo por ejemplo le digo a los varones, hermanos, yo les ayudo en estudios si ustedes quieren, ¿ves? Porque yo no puedo andar dando mantenimiento o visitando, ya está muy grande, ¿verdad? Entonces dice, nuestro tiempo puede ser un gran regalo. Dar nuestro tiempo con los visitantes, enseñándoles, visitándoles, preguntándoles, es importante que los saluden a los visitantes. Dice, ese es el punto, hermanos. Dios puede capacitarnos para dar de otras maneras, ¿ok? Para recibir a los evangelistas, a darles su casa y todo eso que han hecho, pues esa es otra manera de dar, ¿ok? Fíjese bien, cualesquiera que sean nuestras habilidades y oportunidades, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. El hermano Toño dio ese tema el domingo antepasado, ¿verdad? Que estaba hablando usted de eso. Y dice, debemos ministrar nuestros dones unos a otros. Si tú no sabes enseñar, preparar y todo, bueno, pues yo lo preparo y te enseño cómo le hagas.
Y cada quien tiene que aprovechar su don y pasar y tratar de practicarlo, si no nunca vas a saber cuál es su don. Por ejemplo, hay un don bien importante, el hermano Fraga. Hermano Fraga es buen predicador, es hijo de predicador, yo también. Entonces, pero él tiene ese don de dirigir himnos. Acuérdense, también Hugo está chico, pero ahí va. Y Fraga pues ya tiene muchos años de estar haciendo esto. Y el canto es otra manera. Es importantísimo porque es el motor, es la bujía. Cuando hay un buen director que dirige los himnos y con el ánimo y como lo hace, anima a la congregación y los prepara para que reciban el mensaje del predicador que enseguida va después de él. Es importante tanto el canto como la colecta, como la cena, todos los actos de adoración tienen el mismo peso. No porque la colecta es más grande, tiene más importancia. Todos tienen el mismo peso, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, a ver, debemos hacer nuestro las palabras de Pablo cuando se le apareció el Señor y Pablo le pregunta, ¿qué quiere, Señor, que haga? Y aquí cada uno de nosotros debemos de preguntar, ¿qué quiere, Señor, que haga? Dentro de la congregación. Y tenemos que estar bien importante, hermano. Entonces dice, dar con propósito es la clave para dar con alegría. Lo que dijo el hermano Jesús, planearlo. Si no debes de planearlo, ¿cómo lo vas a dar? Entonces, dice, poner aparte algo del dinero para ofrendar el domingo, para preparar su colecta de antemano, para que los fondos estuvieran ya listos. Eso es lo que aconsejó el apóstol Pablo. Miren, hermanos, esto ya me voy de la determinación de esto. ¿Con qué propósito estableció Dios la iglesia? ¿Con qué propósito? Vamos a terminar aquí por unos minutos más. Dice, la iglesia, apréndanselo, no es una institución de benevolencia. Nosotros como iglesia no vamos a andar corrigiendo ojos, poniendo clínicas. Para eso está el IMSS, el ISSSTE, ¿verdad? Nosotros, la iglesia es una institución que benéfica, humana, proyecto humano, no, es espiritual y su búsqueda principal es la salvación de las almas. No para que el hombre viva bien aquí en la tierra, no. Esos son los del evangelio, ¿cómo se dice esos de los de la prosperidad? ¿Quieres vivir aquí en la tierra? Te va a ir bien. No. Aquí nos estamos preparando para las moradas eternas. Y el objetivo principal es la salvación de las almas. La casa de Dios, hermanos, es la iglesia de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y el trabajo, repito, ya por último, de la iglesia es la edificación de sí mismos en el amor, la proclamación del evangelio a los perdidos. Es la proclamación del evangelio a los perdidos. Ese es lo principal objetivo. Nosotros como iglesia de Cristo, como miembros, debemos de traer almas a Cristo. Y la ofrenda congregacional para los santos necesitados. Dios espera que como individuos, eso es importante, no olvidar los dos grandes mandamientos, seamos activos en un trabajo benevolente. En las escrituras, hermano, tenemos el ejemplo del buen samaritano que se encargó de ayudar a sus semejantes en Lucas 10, 25 al 37. Pero las responsabilidades del individuo de la práctica de la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Es lo que dice Santiago 1:27. El cristiano, hermano, fíjate bien, como individuo, debe cumplir responsabilidades en sus diversos roles en la sociedad. En la sociedad tú debes de cumplir, si quieres pertenecer al Club de Leones, a los Rotarios, esa es cosa tuya. Quieres ayudar por ese lado, pero eso no es de la iglesia. Entonces, ese es el punto, hermanos, que la iglesia es una institución espiritual. Que se les quede bien claro, no es beneficencia, no es clínica, esa es otra cosa, hermano. Entonces dice, sin embargo, para lo que la iglesia de Cristo no es. Mire, el cristiano como individuo debe cumplir responsabilidades en sus diversos roles en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Dice, como en la familia, social, civil, fraternal. Sin embargo, lo que la iglesia de Cristo no es
no es la familia y Dios no tiene la obligación de criar hijos. Dice, la iglesia no es un negocio aquí. O sea, no está encargada de proveer servicios o obtener ganancias. Nosotros, ese no es el trabajo. No es una organización social. Claro, hay organizaciones que tenemos que cumplir con el gobierno, porque tenemos que hacerle caso al gobierno, porque lo tienen que tener registrados y se registran, como está en Querétaro, no. ¿Dónde están registrados en Querétaro, verdad? Pero es parte del gobierno. Dice, la iglesia no es una soberanía física que tiene que hacer cumplir la ley civil, ¿no? La iglesia no es una organización fraterna que se encarga del suministro de actividades recreativas, que voy a hacer cosas recreativas para que se diviertan. Pues eso no, porque tengan cuidado con los talleres que dan. ¿Quién me dijo eso? Claro, hay talleres que te voy a enseñar para que te contentes. ¿Cómo está eso? Los talleres de motivacionales. Sí, para motivacionales está el licenciado César y todos esos que dan, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces, aquellos que buscan involucrar a la iglesia en cualquiera de estas actividades sirven para disuadirla de su trabajo principal. ¿Cuál es el trabajo principal? Salvar almas. Salvar almas. Que la iglesia sea una institución que beneficie a la humanidad es un uso vergonzoso y derrochador de la institución que Dios eligió para entregar su precioso evangelio. Entonces, hermanos, ya con esto termino aquí. Al cabo ahorita ya, vamos a aquí rápido. Dice, no es casualidad que la iglesia primitiva limitara su benevolencia a los santos. El objetivo principal de la iglesia dijimos que es salvar las almas, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué dijo Cristo? Que su misión era buscar y salvar a los perdidos, en Mateo 18:11. Así que el trabajo de la iglesia difícilmente sería diferente del trabajo de su cabeza. Si la cabeza dice que es buscar y salvar a los perdidos, entonces nosotros, cuando estamos aquí abajo de Cristo, tenemos que también, esa sería nuestro trabajo, buscar y salvar a los perdidos. Es verdad que dio de comer a los hambrientos, pero no por eso vino. Jesús no vino para dar de comer a los hambrientos, acuérdense que Él les estaba dando, pero después, con los pececillos, pero después nomás lo quería seguir por la pura comida, y dijo, no, ahora no les doy porque no les voy a dar eso. No me están escuchando, porque se duermen y están haciendo eso, ¿verdad? No estaban escuchándolo. Entonces, la iglesia es un cuerpo espiritual y tiene una misión espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es espiritual? A ver, porque fue comprada con la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo fue comprada con su sangre. En cambio, todas las instituciones benéficas que sean establecidas podrán satisfacer las necesidades físicas del hombre, pero lo harán sin el derramamiento de sangre de Cristo, porque las instituciones no van a salvar ni una sola alma. Usted puede ver la madre de Calcuta, pues sí tenían muchas ayudas, y salvaron su alma, hermano. ¿De qué sirvió? Entonces, por eso es lo importante otra vez. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, las instituciones no. Entonces, y no van a salvar ninguna alma. Ok, miren, hermano, hacer el bien a todos, ya con esto termino. Hacer el bien a todos los hombres es el trabajo del individuo. Claro. El bien a todos es el trabajo del individuo. La iglesia tiene un papel benévolo limitado, ya lo analizamos. Pero la iglesia colectivamente, ¿cuál es el trabajo colectivamente? Debe hacer el bien a todos los hombres, ¿qué? Trayéndoles el evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia, traer el evangelio. Es el evangelismo, es una parte del trabajo. Como cristiano tengo la responsabilidad de ayudar a aquellos que tienen una necesidad cuando me pongo en contacto con ellos. Lucas 10. Ya lo dijimos del samaritano. Y es un trabajo de un seguidor de Cristo ayudar a quienes realmente lo necesitan como individuo. Entonces, hermanos, aquí ya lo termino. Espero que me haya explicado. Como quiera, está grabado y lo vamos a subir en YouTube y ahí lo vamos a tener. Dios les bendiga.